vamos a ver la espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante, esto como su nombre lo dice, vamos a tener fusión de las articulaciones. Clásicamente las articulaciones más afectadas van a ser las articulaciones del esqueleto axial. O sea, las vértebras clásicamente. Vamos a tener fusión de las vértebras. Entonces, aquí tenemos las vértebras, aquí hay una vértebra, aquí tenemos otra vértebra. No están en orden, pero sirve para la función de esto. Tenemos una vértebra, tenemos otra vértebra y están así bien separadas. Aquí tenemos el disco intervertebral, así. Y están bien separadas. Si hacemos una radiografía, ¿cómo vamos a ver las vértebras? Se van a ver, pues nada más vemos el cuerpo, pero se van a ver bien separadas. En un paciente normal se ve así, se ven las vértebras y se ven bien separadas. Y aquí tenemos el disco intervertebral, así. Pero si a un paciente con espondilitis anquilosante le sacamos una radiografía, vamos a tener fusión de las vértebras. Entre las vértebras van a estar como fusionadas. ¿Cómo se van a ver las vértebras fusionadas en un paciente? Se van a ver así. Y si seguimos poniendo así toda la columna vertebral, se ve así. Y dicen que esta morfología parece como un árbol de sauce o de bambú. Entonces, un árbol de bambú, que son esos árboles donde andan los pandas. Así parece la columna vertebral. ¿Por qué? Porque están fusionadas las vértebras. Entonces tenemos fusión de las vértebras y esto sí afecta, digamos, esto también puede afectar las articulaciones costovertebrales y también las costoesternales. Esto quiere decir que también vamos a tener fusión de las costillas con las vértebras y de las costillas con el esternón. Entonces, vamos a verlo aquí. Aquí está el esqueleto. Tenemos también involucramiento de las articulaciones costovertebrales, entonces de estas de aquí, la unión entre las costillas y las vértebras que son estas, tenemos fusión entre esas articulaciones. Y también tenemos fusión entre las articulaciones costoesternales, o sea, entre las costillas y el esternón. Vamos a tener fusión aquí de las articulaciones. Y entonces esto reduce la expansión del tórax. Cuando el paciente, cuando inspiramos, pues obviamente el tórax se infla. En estos pacientes, ya que tienen fusionadas las articulaciones, ya no es tan fácil expandir el tórax. Entonces así se van a presentar con dificultad respiratoria. En parte dificultad respiratoria porque ya no pueden expandir todo el tórax. Esto es una enfermedad restrictiva, o esta la caracterizamos como enfermedades restrictivas del pulmón. Ya en otros videos vimos cuáles son las enfermedades restrictivas del pulmón y cuáles son sus patrones y cómo las diagnosticamos y todo eso. La espondilitis anquilosante, se va a presentar como una enfermedad restrictiva del pulmón. ¿Por qué? Porque la caja torácica no se va a expandir porque tenemos fusión de las articulaciones. Esto es la espondilitis anquilosante. Clásicamente se presenta en hombres jóvenes, pero también puede suceder en mujeres. Como ya vimos en el video anterior, esto pertenece a las espondiloartritis seronegativas. Ya en el video anterior vimos que espondiloartritis seronegativas son ciertas artritis que no tienen el factor reumatoide. Ya en el video anterior vimos que es el factor reumatoide. Entonces, clásicamente, esa es la espondilitis anquilosante. Y la severidad de la espondilitis anquilosante la vamos a medir con el grado de dificultad respiratoria. Mientras menos se puede expandir la caja torácica, más grave va a estar la enfermedad. Entonces, el grado de severidad lo vamos a medir con la expansión de la caja torácica. Y esto hay que estarlo monitorizando. Aparte de estos pacientes, clásicamente tienen dolor en la espalda, porque son las articulaciones involucradas. Entonces los pacientes vienen con dolor en la espalda y clásicamente es en la mañana, dolor en la espalda y en la mañana, porque es cuando no han hecho, tienen 8 horas de no estarse moviendo y a los primeros movimientos les empieza a doler. Estos pacientes mejoran con ejercicio. También lo que les podemos dar a estos pacientes para que mejoren son, así tratamiento farmacológico, son los AINES, como es ibuprofeno o aspirina o naproxeno. Y aparte también les vamos a dar anticuerpos monoclonales.
Ya en la sección de inmunología vimos cuáles son los anticuerpos monoclonales. Le vamos a dar ya sea infliximab, que es un anticuerpo monoclonal en contra del factor de necrosis tumoral alfa, o le podemos dar etanercept, que también es más o menos un anticuerpo monoclonal, pero no funciona de la misma manera que infliximab, pero también es un anticuerpo monoclonal en contra del factor de necrosis tumoral alfa. Y también le vamos a dar secukinumab, que este es un anticuerpo monoclonal, pero este es en contra de la interleucina 17. Entonces vamos a ver por qué. Porque le estamos dando al paciente terapia en contra del factor de necrosis tumoral alfa y en contra de la interleucina 17. Entonces, estos pacientes, los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, tienen una respuesta inflamatoria. Tienen una respuesta inflamatoria mediada por la interleucina 17. Entonces tenemos aumento de la interleucina 17. ¿Y cuáles son las células que producen interleucina 17? Estos son linfocitos T, y son los que se llaman células cooperadoras o linfocitos T helper, o células cooperadoras, o linfocitos T CD4 positivo. Eso es lo mismo, ya en la sección de inmunología vimos que quiere decir CD4 positivo, es un subtipo de linfocitos. Este es el linfocito T CD4 positivo, y tenemos varios subtipos de este linfocito. Este linfocito se puede diferenciar, por ejemplo, en el subtipo TH1, o se puede diferenciar en el subtipo TH17, entre otros. Ahorita estos son los importantes. Entonces, los pacientes con espondilitis anquilosante tienen altos niveles de interleucina 17. Y la interleucina 17 en parte medía su respuesta inflamatoria a través del linfocito helper subtipo TH1 y el linfocito TH17. Estos dos subtipos del linfocito TCD4. Así es como se media la inflamación por medio de estos dos subtipos de célula del linfocito TCD4 positivo en una respuesta a la interleucina 17. Aparte de la interleucina 17 también promueve la producción de otras citoquinas inflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa. Y el factor de necrosis tumoral alfa también actúa de manera sinergística con la interleucina 17. O sea, también promueve inflamación, y en parte es esto lo que promueve la fusión de las articulaciones. Entonces, vamos a tener aquí involucramiento de la interleucina 17 y tenemos el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dar medicamentos que van en contra de estas citoquinas, como es secukinumab. Entonces, vamos a poner, esta es la interleucina 17. Digamos, esta es la interleucina 17, secukinumab es un anticuerpo monoclonal. O sea, es un anticuerpo que no producimos nosotros, pero es sintetizado en el laboratorio. Secukinumab va en contra de la interleucina 17. Esto nos va a disminuir la interleucina 17 que tenga el paciente. Podemos dar infliximab, que esto va en contra del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, digamos, este es el factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos infliximab, que es un anticuerpo monoclonal, así, en contra de infliximab. Entonces, la espondilitis anquilosante, esto va a ser fusión de las articulaciones clásicamente de la columna vertebral. También tenemos involucramiento de las articulaciones costovertebrales y de las costoesternales. Ya vimos que esto nos reduce la expansión de la caja torácica, hace que sea más difícil expandir la caja torácica. Entonces, el paciente se puede presentar con enfermedad restrictiva del pulmón. Entonces puede ser un paciente que venga con disnea, pues porque no puede expandir toda la caja torácica. Entonces sus respiraciones pues van a ser como superficiales. Estos pacientes los vamos a tratar con AINES, o sea, el dolor pues se trata con AINES, naproxeno, ibuprofeno, aspirina y así, diclofenaco. Pero como tal, la patología se va a tratar con infliximab o con etanercept, que son anticuerpos monoclonales en contra del factor de necrosis tumoral alfa, o con secukinumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra de la interleucina 17. ¿Por qué? Porque esas dos citoquinas están involucradas aquí en la patogenia o en la patofisiología de la espondilitis anquilosante. Si hacemos una radiografía de tórax, que de hecho esta es la manera en la cual hacemos el diagnóstico, hacemos una radiografía de tórax o una radiografía de la columna vertebral y vamos a ver las vértebras cómo están fusionadas. Esto es lo que se llama espina de bambú. O sea, la columna vertebral parece así como un árbol de bambú.
Ya vemos el tratamiento. Estos pacientes, como ya vimos en videos anteriores, se asocia con el HLA B27. Y en el video anterior vimos, y en la sección de inmunología vimos que es el HLA 27. Estos pacientes, o los pacientes que tienen HLA B27, se asocia a que tengan espondilitis anquilosante. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.